Hola, nos encontramos nuevamente para escuchar la segunda de 6 lecciones acerca del tema dominio propio. Mi nombre es Jenny Mesén del Ministerio Oseas 6:3. Nuestro texto base lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7, donde nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oramos. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder seguir aprendiendo y poder seguir nutriendo nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que abran nuestros oídos, estén atentos a escuchar tu voz, lo que tú quieres, Señor, en lo que estemos apercibidos y trabajemos en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En esta segunda enseñanza la hemos llamado la carne contra el Espíritu Santo. Recordemos que el dominio propio consiste en pensar antes de actuar y en considerar los propósitos, las posibles consecuencias. Es un aspecto del fruto del Espíritu que contrasta con las obras de la carne. Las obras de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso lo podemos ver en Gálatas 5, del 19 al 21. Esto es una lista de acciones que no son del Espíritu Santo, sino de la naturaleza pecaminosa y carnal. Nos se advierte que aquellos que practiquen tales obras no verán el cielo, y no se trata de haberlos cometido en el pasado o de no haber resistido a la tentación alguna de estas cosas. El fruto del Espíritu dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Estas sí son características que resultan de la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que tienen esas cualidades que contrastan con la sociedad que los rodea, pues son atributos semejantes a los de Cristo. La batalla comienza cuando los creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto, pero sentimos que algo nos empuja en otra dirección. Y la única manera de romper con esta tensión es rendirnos ante el Señor, confesando nuestro pecado y cediendo el control de nuestra vida a Él. Quizás no nos parezca imposible renunciar al pecado que nos esclaviza, pero no lo es si el Espíritu mora en nosotros, porque Él es quien nos fortalece. Él es el que nos ayuda a alejarnos de la tentación y nos entreguemos a Dios. Cuando su Espíritu tiene el control de nuestras acciones y pensamientos, podemos pensar antes de actuar y tener las fuerzas para hacer su voluntad. La clave para el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar, ya que al no hacerlo nos lamentaremos después. Debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. Si no lo hacemos, no podremos vencer la batalla interna con el pecado ni poder vivir en santidad. Tenemos que creer que el Espíritu Santo nos facultará. La sociedad pecaminosa en la que vivimos no tiene por qué vencernos. No peleamos esta batalla solos. Hemos de recordar que el Espíritu de Dios nos capacita para que podamos renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Hermano, no podemos dejarnos engañar. Andar en el Espíritu y expresar su fruto no siempre es fácil, aunque es la voluntad de Dios. Además, serias y dolorosas consecuencias nos guardan si cedemos al pecado.
El apóstol Pablo nos advierte en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Afirmar que Cristo es nuestro Salvador y luego vivir como nos plazca es burlarse del Señor. Y esto produce una cosecha dolorosa de la que hemos sembrado. Sin embargo, vivir en obediencia al Señor produce una gran cosecha de justicia y del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Vamos a estudiar 6 áreas en las cuales la Biblia nos dice o nos ayuda cómo mantener el dominio propio. La número 1 es resistir la tentación. Dios nos ayuda a esperar por la salida que Él nos dará para resistir la tentación. ¿Qué nos corresponde hacer? Esperar bien atentos con fe, aferrándonos al Señor. Siempre existirán cosas que nos hagan tambalear, siempre. Pero recordando en dónde está nuestra confianza y recordando que el temor reverente, ese temor que nos hace recordar que estamos consagrados al Señor, nos hará poder permanecer y poder resistir. Como número 2, dice para controlar nuestro carácter. Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El dominio propio siempre nos va a ayudar a controlarnos a nosotros mismos, a no dejarnos llevar por nuestros impulsos. En un lugar de reaccionar de inmediato, tomamos tiempo para analizar la situación, intentando ver la perspectiva de Dios y de la otra persona. Qué importante es cuando recordamos que nuestro dominio propio en esta área siempre va a ser probada con las personas que siempre tenemos debilidad ahí. Porque es la mejor forma de poder que se nos note Cristo, que se nos note que el Señor está en control de todas las cosas. Y cuando uno se comporta diferente y la gente espera otra reacción, realmente se asombra, porque esperarían otra reacción del Hijo de Dios. Pero nosotros recordando que podemos estar molestos o podemos estar en desacuerdo, pero no lastimando a las personas, no siendo groseros o reflejando toda naturaleza caída. Entonces, cuando recordamos que estamos ahí y que Cristo también nos está viendo y que Él quiere ver cuál es el testimonio que estamos dando, es donde podemos controlar nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestras contestaciones y nuestra forma de actuar ante los momentos en los que estamos en desacuerdo. Siempre es importante que cuando estemos molestos o estemos en algún actuar incorrecto, recordar primeramente, Señor, ¿cómo me estás viendo de acuerdo a lo que tú me has enseñado? Como número 3 dice, vigilar nuestras emociones, porque esas pueden jugarnos una mala pasada si le damos rienda suelta. Y como decíamos anteriormente, el enemigo conoce cuáles son las debilidades y por ahí comienza a atacar. La palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nosotros tenemos que estar aferrados al Señor y recordar que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla, dice Proverbios 29:11. Por eso siempre tenemos que estar aferrados al Señor, recordando, Señor, tú me estás viendo, me estás escuchando, me estás observando. Y claro que existen momentos en los que flaqueamos, pero recordamos nuevamente que el Señor nos está viendo y está demandando de nosotros el testimonio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos estamos desarrollando? ¿Cómo estamos manejando nuestras emociones? Siempre todo debe ser de forma asertiva. Número 4, para cuidar nuestras palabras. Dice Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Es importante vigilar que nuestras palabras sirvan para edificar y bendecir a las demás personas. Debemos pedirle al Señor que nos guarde siempre nuestro hablar. Cuando sabemos que nuestra lengua nos puede hacer pecar por la forma en que decimos palabras o cosas o cuando se dicen cosas que no son,
Tenemos que recordar que es mejor guardar silencio, es mejor pensar las cosas, porque ¿cómo estamos siendo el reflejo del Señor en esa situación? Siempre, siempre, siempre tenemos que estar atentos, alertas. Número 5 dice para llevar una vida sexual íntegra. Primera de Corintios 7:5 dice, no se niegue el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Sea cual sea nuestro estado civil, hermanos, la Biblia nos indica cómo llevar una vida sexual sana, guiada por Dios. Son muchas las tentaciones que se nos presentan en la vida, pero el dominio propio que viene de Dios nos va a ayudar a permanecer fieles honrando al Señor. Número 6. Para moderar la ingesta de comida y bebidas. Dice Primera de Pedro 4, del 1 al 3, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y idolatrías abominables. Este es un tema muy importante y cada uno de estos 6 que mencioné, porque es importante tener cuidar el templo del Espíritu Santo. Yo siempre he de recordar que mi mamá me recordaba y decía que el cuerpo era templo del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros teníamos que pensar cómo queríamos tener ese templo para el Señor. Un templo destruido, un templo grato. Y tanto en la vida emocional, en la vida espiritual y en la vida física. Y siempre nos lo recordaba. Hoy yo le digo, hermano, ¿cómo quiere usted tener el templo del Espíritu Santo? Hemos de profundizar en todos estos puntos importantes que nos menciona la Biblia del dominio propio. También tenemos las máximas del dominio propio. Son 7 puntos importantes. El número 1 dice la libertad. Segunda de Pedro 18:19 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Tenemos que tener cuidado de no confundir libertad con libertinaje. El Señor nos ha llamado a libertad, pero nos recuerda todos los principios, todas las pautas que quiere que recordemos, los frutos del Espíritu que estén en nosotros. Eso no lo podemos confundir con libertinaje. Número 2 dice, edifica. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que edifica una ciudad. Hemos de recordar que la falta de dominio propio nos destruye, nos crea una imagen de una persona que no somos. Y recordamos que cuando hemos llegado a los pies de Cristo tenemos un nuevo corazón. El Señor nos ha hecho una nueva criatura. Por eso es importante que podamos enfatizar y recordar todas las máximas del dominio propio. Dice la 3, la falta de dominio propio agrava las cosas. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Por eso volvemos a recordar que si no tenemos dominio propio en nuestro actuar, en la forma en que nos desarrollamos, no podemos ser luz en algunos lugares y oscuridad en otros. Tenemos que comenzar por ser luz en nuestra casa, con nuestra familia, con las personas que amamos y que eso se refleje en la calle, porque existen muchas personas que son luz en la calle y oscuridad en la casa.
No hay dominio propio y se maltrata a las personas del hogar. Eso no corresponde. Lo importante es recordar que cuando el Señor nos demanda todos los frutos del Espíritu y nos recuerda que tenemos dominio propio y solo debemos sujetar nuestra carne, nos va a pedir demanda primeramente de cómo hemos tratado a las personas de nuestro entorno cercano, de nuestra casa. Dice la número 4, con el dominio propio hemos de lograr metas. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la capacidad de poder trazar metas, sueños, anhelos y poderlos alcanzar y cumplir. Pero necesitamos esa disciplina. Necesitamos que cada uno de nosotros tengamos la disciplina para poder cumplir con todo lo que requerimos, ponernos metas, y esas metas tienen que estar totalmente de acuerdo con lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Porque no pueden ser metas que no hemos consultado al Señor, donde no le hemos preguntado al Señor y luego decimos es que el Señor no quería y el Señor se queda así como ni siquiera me lo preguntaste. Dice la número 5, el dominio propio permite ordenar nuestra vida conforme a la palabra y rendición al Señor. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando establecemos metas, cuando establecemos todo un orden en nuestra vida, vamos y escudriñamos la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos está aconsejando? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Es que ponemos metas, es que ponemos anhelos, es que ponemos todo delante del Señor. Yo le sugiero a usted, hermano, que usted escriba en un cuadernito todas las metas, todos los sueños, todo lo que quiere alcanzar y ore y le diga, Señor, esto es lo que yo quiero. ¿Cuál es tu voluntad? La agradable y perfecta. Y de esa manera poder entender que el Señor va a ser propicio en aquellas que el Señor dice, con esto sí puedes bregar, con esto no te va a servir de nada, con esto te voy a perder y con esto te vas a conquistar aún más. El Señor no necesita darnos nada para ganarnos, sino más bien Él nos permite obtener metas y sueños y anhelos sabiendo que ya Él conoce cuál va a ser nuestro actuar. Y muchas veces no permite situaciones o cosas porque dice, no, todavía no, falta un poquito más de formación. Entonces por eso tenemos que rendirnos, poner todo delante de Él para que cuando esos sueños y anhelos se cumplan, decir, sí, Señor, ya tú me habías preparado. Ya había preparado mi carne, mis emociones, mi carácter. Todo eso es muy importante. Número 6 dice, el dominio propio nos ayuda con la lengua. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es exactamente lo mismo que hablábamos anteriormente. Tenemos que recordar que no podemos decir todo lo que pensamos, aunque sí debemos pensar todo lo que decimos, para que no sea que hablemos cosas que luego nos tengamos que arrepentir y llegar a hacer una retrospección y decir, ay no, metí la pata, dije algo que no correspondía. La 7 dice, victoria sobre el enemigo siempre. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La mejor forma de poder tener esa victoria sobre el enemigo es recordar que tenemos ese dominio propio, en el cual debemos ejercitar para que cuando venga el enemigo a querernos golpear, podamos estar firmes, recordando todas las herramientas que el Señor nos ha dado. Hemos de poner nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Por eso tenemos que pensar todo lo que decimos. No podemos andar titubeantes ni tambaleantes.
porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, manteniendo el dominio propio. Y será de bendición para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por esta nueva impartición. Gracias por las herramientas que nos has facilitado en este día, en las cuales mis hermanos y yo vamos a poder meditar y recordar que no las hablas y no las dices para poder hacer ejercicio de cada una de ellas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado. Le invito a que mañana nuevamente tengamos una cita para poder estudiar la lección número 3. Gracias.